Mi nombre es Matías Vicario Santamaría y soy el canónigo archivero de la Catedral de Burgos. Bueno, la labor que se realiza en estos momentos en el archivo es ir recogiendo toda la documentación que produce la catedral, que produce el Cabildo, ya desde el inicio de la diócesis de Burgos, el año 1075, cuando se determina por Alfonso VI que la antigua diócesis de Oca se estableciera aquí en Burgos, ya se construye la catedral, una antigua románica, el obispo, el cabildo, son los sacerdotes que forman el senado del obispo, y desde ese mismo momento se empieza a producir diversa documentación. Y desde entonces, a lo largo de estos más de 1000 años, este archivo pues va conservando documentación, no solamente de lo que es propiamente la catedral, sino que incluso también tenemos recogidas documentación que procede de los grandes monasterios de Burgos, los monasterios benedictinos, como San Salvador de Oña, como San Pedro de Cardeña, como la Colegiata de Covarrubias, etc. Y en estos momentos eso es lo que el archivero pretende, conservar esta documentación y también ponerlo a disposición de los investigadores para ir conociendo cada día mejor pues todo lo que supone la catedral, lo que supone el cabildo para la ciudad, para la diócesis de Burgos, y también no solamente para la diócesis y la ciudad de Burgos, sino incluso para España y para el mundo, porque tenemos documentación que hace referencia también a las relaciones que el cabildo tenía con la Santa Sede, con los reyes y incluso también con autoridades de otras naciones. El tema, por así decirlo, fundamental es todo lo relacionado con la catedral, con la fe que supone lo que es la catedral, con la fe que supone pues es la institución del cabildo. Pero claro, el cabildo es una institución humana que tiene relación también con otras entidades, con el ayuntamiento, con la realeza, con los nobles, con los monasterios, con las parroquias, con la gente sencilla. Y entonces, pues aquí se va recogiendo, como digo, todo este gran cúmulo de documentación, no solamente relacionado con la fe, con la religión, sino incluso también con la economía, con la medicina, incluso nosotros podemos perfectamente conocer cómo era la ciudad de Burgos, las calles, cómo se llamaban las calles de Burgos en el siglo XIII, en el siglo XIV, a través de los libros, unos libros concretos, los libros de contabilidad capitular, donde viene la relación de las calles y calle por calle, las casas, las posesiones del cabildo, los intereses, los réditos, las rentas que pagaban por esas posesiones, ¿no? Entonces, como digo, se puede conocer perfectamente la geografía de la ciudad de Burgos. Todos los siglos, todos los años han sido importantes porque se ha ido recogiendo toda la documentación que se ha ido produciendo a lo largo de los siglos. Fue muy importante la etapa del obispo don Mauricio, cuando se reorganizó un poco el cabildo y por tanto toda la documentación se reorganizó en aquellos momentos. El siglo XVIII fue también muy importante para el archivo de la catedral porque se recogió toda la documentación que estaba dispersa en distintas estanterías, en distintas arcas, etcétera, ¿no? Y el cabildo determinó que se hiciera, pues, por así decirlo, un inventario de toda la documentación que había en aquellos momentos para que el cabildo pudiera disponer de esa documentación en sus pleitos, a la hora de también pues de reclamar sus intereses, sus privilegios, etc. Y en el siglo XVIII se hizo una gran labor del archivo pues para toda esa documentación, ponerlo en orden de tipo cronológico y jurídico, como digo, para defender los intereses de la catedral. Y yo me atrevería a decir también que en estos momentos en los que estamos también ha sido una gran etapa para el archivo de la catedral, porque llevamos 25 años ya trabajando
en la catalogación y en la informatización de este archivo. En este archivo se conservan pues, cientos de miles de documentos, pero hasta ahora en estos momentos se han ya catalogado e informatizado más de 200.000 documentos, de tal manera que desde cualquier parte del mundo se pueda conocer la documentación que se conserva en esta documentación. No solamente que se pueda, sino que de hecho se está conociendo y están acudiendo al archivo de la catedral para que nosotros les proporcionemos esa documentación. No es necesario venir personalmente al archivo de la catedral para conocer y para tener en sus manos también documentos que les pueden interesar a los investigadores. Cualquier investigador de cualquier parte del mundo, a través de la documentación que nosotros hemos colgado ya en Internet, ahí eso tienen la catalogación, es decir, un breve resumen de cada documento. Pero claro, ese resumen es el que a nosotros nos ha parecido que es lo más importante, pero para otro investigador pueden ser más importantes otros datos que nosotros no hemos recogido. Entonces, cuando a uno le interesa todo el documento completo, entonces nosotros le proporcionamos la digitalización de ese documento. El archivo, como todo archivo, por lo lógico es que esté dividido en distintas secciones. En este archivo tenemos 5 secciones fundamentales. La primera sería la sección de volúmenes, que se recogieron en el siglo XVIII, como decía anteriormente, esos documentos que estaban dispersos. Ahí en eso tenemos documentación, pues desde privilegios rodados de reyes, bulas de papas, documentos de los obispos, etcétera, ¿no? Otra sección es la sección de actas capitulares, donde se recoge todo lo que el cabildo, los canónigos, en sus reuniones mensuales tratan sobre la catedral. Entonces, como digo, ahí viene documentación desde 1391 hasta hoy, de todos los temas que se han ido tratando a lo largo de los siglos entre el cabildo. Se recoge, hay un secretario que recoge todo lo que se habla, todo lo que se concreta, todo lo que se aprueba, y está en esa documentación, como digo, de las actas capitulares. Hay otra sección que se titula libros. No son libros impresos, pero se titula así también, libros que son de archivo, y que se hizo también esta sección en el siglo XVIII. Y ahí en eso hay documentación muy variada, desde los concilios que se celebraron en Burgos, desde las posesiones que tiene el cabildo, en fin, muchísimo tipo de documentación de los apeos, los censos, los testamentos, etc. Otra sección es la de libros redondos. Los libros redondos, desde 1391 hasta esta mañana, son los libros donde se recoge la asistencia del cabildo, de los canónigos, a coro. Se pasa lista todos los días de la asistencia para participar en las ceremonias litúrgicas, en el culto divino de los canónigos. Y al final de mes, pues se distribuye una pequeña cantidad por la asistencia a estos actos. Y ahí vienen reflejados todos los nombres de los canónigos que han pasado a lo largo de estos 600 años a través de estos libros redondos, como digo que se llaman. Luego también está, por ejemplo, la sección de libros de fábrica. Los libros de fábrica tenemos desde 1514 hasta hoy también. Libros donde se recogen todos los ingresos y todos los gastos de la fábrica, es decir, del edificio de la catedral. Por tanto, ahí se recogen todas las obras que a lo largo de los siglos, de los años, se ha ido realizando en la catedral, pues de los retablos, la orfebrería, los vestidos, la ropa litúrgica. De un modo especial, concretamente, en estos momentos podemos decir que hay un libro de fábrica donde se recoge todo lo relacionado con la construcción del crucero, el gran crucero que tenemos en el centro de la catedral, obra de Juan de Vallejo.
y ahí viene todo lo que se pagaba a los obreros, a Juan de Vallejo, luego pues también todos los ingresos que tenía de colaboración de los reyes o de los nobles o de las personas particulares o las distintas instituciones para la gran obra del crucero del Cimborrio. Pues en estos momentos creo que están protegidos dentro de todas las posibilidades, de todos los sistemas modernos de protección, los tiene el archivo de la catedral, pasando desde antirrobo, antiincendio, humedad, tiene que estar siempre a una misma temperatura, entre 18 y 20 grados, todos estos sistemas modernos, como digo, de conservación de bibliotecas y de archivos los tenemos aquí en el archivo de la catedral. Son tantas las curiosidades a lo largo de toda esta documentación, de los 200.000 documentos que hay, pues que hemos catalogado, pues hay muchísimas curiosidades, los pleitos que tenían los canónigos entre sí, los pleitos que tenían con el ayuntamiento o contra otras instituciones, dónde residían, por ejemplo, el campanero, cómo guardaba, cuidaba cerdos en el sitio donde él dormía y donde vivía, cómo se descolgaban las campanas a través de unos agujeros que hay dentro de la catedral, de las lámparas, las poleas de las lámparas. Es que son tantos los datos que se pueden dar, las curiosidades, que sería muy prolijo el determinar de todo esto. Sí. Como otra cosa también dentro de esta documentación tenemos, por ejemplo, cómo se hacían la tinta, el sistema, la producción de tinta. Luego también el Cabildo tenía su propia imprenta, donde se imprimían los libros de culto propios de la catedral. El Cabildo tenía también sus miniaturistas, porque el Cabildo compraba los pergaminos lisos y aquí mismo se componían los cantorales en gregoriano, para la música que se cantaba en la catedral. Tenemos el gran archivo también de música, las partituras musicales que componían los maestros de capilla, que era la música que se cantaba en la catedral y que hoy lo tenemos aquí conservado, y que son partituras inéditas, que por cierto en estos momentos se van a retransmitir 4 conciertos musicales a partir de las partituras musicales que se conservan aquí en el archivo de la catedral. Es que este es un mundo, la catedral es un mundo bajo tantos puntos de vista. Para mí como sacerdote lo lógico es que la catedral siguiera manteniendo este espíritu de culto, de fe, de religiosidad, que es el edificio de la catedral, porque la catedral fundamentalmente es un edificio que está construido para gloria de Dios y para gloria de la Virgen, está dedicada a Santa María la Mayor. Por tanto, creo que eso es lo fundamental en la catedral. Pero claro, no agota todo, la religiosidad, el culto, no agota todo, ni muchísimo menos la realidad de la catedral. La catedral, bajo el punto de vista histórico, pues es el gran templo de estilo gótico de España y incluso de Europa, ¿no? Y dentro de este estilo gótico, a lo largo de los siglos, se han ido construyendo otras distintas capillas de otros distintos estilos que conjugan perfectamente con el estilo gótico. Luego, otro punto de vista también es la afluencia de turistas que están continuamente viniendo a la catedral, excepto este año de pandemia, desgraciadamente, ¿no? Esperemos que esto pase, y es un centro importantísimo pues, de turistas, y todo eso pues, a nosotros nos parece que es muy importante para el futuro de la catedral, para que conozcan la historia de la catedral, conozcan la historia de nuestra ciudad, de España,
y, como digo, también pues hay muchos datos de otras naciones relacionadas con de Europa en general. Luego este año concretamente estamos celebrando el jubileo de la catedral que nos ha concedido pues, el Papa, de tal manera que vienen muchas peregrinaciones, sobre todo de parroquias, de colegios, para ganar lo que se llama el jubileo. ¿Qué es el jubileo? Pues aquel que hace una determinada práctica de actos religiosos, se le perdonan los pecados, no solamente los pecados, sino también el débito que quedan por esos pecados, porque de una manera así más concreta. Por ejemplo, nosotros cuando cometemos un pecado, Dios, si nos arrepentimos, nos perdona, pero ahí en eso hay un resto de delito, hay una deuda que hay que pagar de una manera o de otra. Entonces nosotros, a través de este año jubilar, el que gana este año jubilar, se le perdona también esa deuda que tiene. Por ejemplo, una cosa bien sencilla. Cuando era niño, rompí los cristales de la casa de un vecino. El vecino me perdonó, porque mis padres fueron y pidieron perdón y el vecino me perdonó, pero mis padres tuvieron que pagar los cristales que rompieron. Es un ejemplo bien sencillo para saber, para conocer lo que supone un jubileo en la catedral. Bueno, este archivo fundamentalmente pues es de letras, de humanidades, más que de ciencia, pero vamos, entre la documentación se puede encontrar también pues muchísimos datos de tipo científico, ¿no? El Cabildo tenía hasta hace poco tiempo un hospital, el Hospital de Barrantes, donde se cuidaban las enfermedades, donde se curaban las enfermedades, sobre todo la enfermedad gálica, de transmisión sexual, que ahí eso es donde se cuidaban, donde se curaban los enfermos. La botica, el Cabildo tenía sus propios médicos. El Cabildo tenía, me parece que ya lo he recordado, cómo compraba los pergaminos limpios, y ahí en eso había unos miniaturistas que hacían las miniaturas de los grandes cantorales, transcribían la música. También tenemos, como me parece que he recordado, también la fórmula de cómo se fabricaba la tinta, en fin, una serie de documentación pues que es, bajo el punto de vista económico también, pues es importantísimo. Tenemos los libros de actas capitulares donde se refleja todos los ingresos de rentas que tenía el Cabildo, que tenía propiedades no solamente de casas y tierras, sino de batanes, de carnicerías, de boticas, etcétera, etcétera. El archivo no solamente es archivo, también contiene una pequeña biblioteca, no muy grande, no son unos 16.000 volúmenes, pero para lo que podía ser la biblioteca de la catedral, que a lo largo de los siglos los canónigos, los obispos han ido dejando sus bibliotecas a la catedral, pues no es muy grande, pero tenemos verdaderamente joyas. Por ejemplo, tenemos la enciclopedia de la Ilustración francesa, de Diderot y de Alembert. Son 36 volúmenes de la primera edición. Tenemos también la Biblia políglota en 6 volúmenes, la Biblia políglota que mandó a hacer el cardenal Cisneros 1515-1517, de la Biblia en hebreo, en latín y en griego, incluso también partes en arameo, que era el idioma que habló nuestro Señor Jesucristo. Luego también tenemos 13 incunables, es decir, incunables anteriores al 1500. De la cuna de la imprenta, pues tenemos 13 incunables también. Bueno, dentro de la documentación importantísima que hay en el archivo de la catedral, yo destacaría por una parte pues lo que supone la carta de Arras del Cid, que es el gran héroe
nuestro, que está enterrado precisamente con doña Jimena aquí en la catedral, y tenemos la carta de arras del Cid, documento que firma el Cid cuando hace la entrega, la dote que entrega a doña Jimena. Otro documento importante también que se conserva es el documento que firma el emperador Barbarroja, Federico Barbarroja, con Alfonso VIII de Castilla para el matrimonio que van a contraer el hijo del emperador alemán y la hija de Alfonso VIII. Luego tenemos muchas bulas de papas que concede pues, también indulgencias a aquellas personas que colaboran con la construcción de la catedral. Como hoy, por ejemplo, hay muchas personas particulares que están dando, forman parte del Amigos de la Catedral o que están colaborando con el mantenimiento de la catedral, pues en aquella época, en el siglo XV, también se concedía pues indulgencias a aquellas personas particulares pues que daban sus donativos pues para la construcción de la catedral. En la sección de volúmenes, que es la sección que se recompuso en el siglo XVIII, ahí están los documentos de bulas de papas, privilegios rodados, testamentos, etc. Y de ellos cuelgan unas bolsitas en las que va el sello, bien de cera, bien de lacre, bien de plomo. En otros sellos pueden ser también incluso de oro o de plata. Nosotros no tenemos ningún ejemplar de oro ni de plata, pero estos otros sí, que testimonian el certificado de autenticidad de ese documento. Y entonces, a través de ese, como digo, de ese sello, quiere decir que ese documento es auténtico, que no está adulterado, que no es una copia, sino que es el original, el auténtico. Dentro de esas bolsitas va también un papelito para que en caso de que se desprenda ese sello, como cuelga de hilos de seda, se puede caer. Entonces dentro va un papelito para decir, pues este sello pertenece al volumen tal y al folio al documento tal. Bueno, pues es que casi te iba a decir que es un poco mi vida, porque prácticamente más de la mitad de mi vida la llevo viviendo aquí en la catedral. Por tanto, para mí pues es algo fundamental en mi vida, en mi realización como sacerdote, por tanto, como partícipe del culto, de la celebración del culto que se celebra en la catedral, pero también como persona técnica, como archivero que soy de la catedral, pues también supone para mí pues algo muy importante porque trato de abrir el archivo y la catedral pues a los investigadores e incluso también a los ciudadanos, a los burgaleses. De vez en cuando vienen grupos de colegios, grupos de la universidad, grupos de parroquias para ver el contenido del archivo de la catedral y para eso dar a conocer lo que ha sido y lo que es la catedral, para conocer pues nuestra historia y como eso fundamentalmente también para conservar esta documentación y luego para ponerlo a disposición de los investigadores.